Muy bien chicos, ¿cómo están? Qué gusto tan grande estar aquí nuevamente con ustedes, nuevamente en la clase de Economía Política. Hoy vamos a continuar trabajando como la clase pasada. Seguimos trabajando con el Derecho Básico de Aprendizaje número 2, el cual nos invita a evaluar las causas y las consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. De tal manera que el propósito que vamos a continuar trabajando hoy es el primero, en el cual vamos a establecer las semejanzas y diferencias entre los conflictos asociados a la convivencia social a escala regional y nacional. Bien, entonces el título de hoy se llama El conflicto armado y la violencia en Colombia. ¿Listo? Tenemos que entender, para empezar, tenemos que entender dos cosas, o una cosa mejor, que es que conflicto armado y violencia son dos épocas de la vida de la historia colombiana, la historia nacional. Entonces, básicamente, esta explicación la voy a dividir en dos. ¿Listo? ¿Qué fue la violencia? ¿Sí? La violencia fue una época de la historia colombiana desde 1930 a 1958, básicamente. Es fruto de lo que se conoce como la guerra bipartidista. Es un conflicto que inicia o que no inicia. O sea, la historia colombiana siempre ha sido una sola y los problemas colombianos siempre han sido los mismos prácticamente. La guerra, repito, ha sido solamente una, lo que pasa es que ha evolucionado. Entonces, la guerra bipartidista viene desde 1848-49, cuando surgen los partidos liberales y conservadores, bueno, liberal y conservador, pero es que esos partidos evolucionaron en lo que fue la guerra entre federalistas y centralistas. La guerra entre federalistas y centralistas fue la guerra que vivían entre Bolívar y Santander. Entonces, si vamos a ver la historia, eso es como escalonado, ¿no? Escalonado. Un escalón fueron los de Bolívar y Santander, otro escalón fueron los centralistas federalistas, otro escalón fueron los bipartidistas, después vino la violencia, después vino el conflicto armado colombiano, bueno, aquí vamos, ¿listo? Entonces, en esta etapa que empieza en 1930, ¿qué tiene que ver 1930? Pues resulta que desde 1900, perdón, desde 1900 el Partido Conservador tenía el poder del país. Duraron 30 años gobernando. Este periodo se llamó la hegemonía conservadora. Fueron 30 años de gobierno conservador. Entonces, en 1930, a raíz de la masacre de las bananeras en el 28, y a raíz una deficiente economía, a raíz de muchos problemas sindicales, a raíz de mucha convulsión que vivía Colombia sobre los años 20 y 30, en las elecciones del 29, pues las gana un liberal, Enrique Olaya Herrera. Pues pierde la hegemonía el Partido Conservador y pues empieza una nueva era del Partido Liberal que se conoce como la República Liberal. Fueron 16 años, 4 gobiernos, 2 de López Pumarejo. Entonces, Olaya Herrera empieza haciendo un gobierno de transición entre lo que era lo conservador. Recordemos que en el año 86 Rafael Núñez convierte a Colombia en un país conservador nuevamente, en un país centralista. Antes de eso nos llamábamos Estados Unidos de Colombia. Y Rafael Núñez con la Constitución del 86 nos vuelve a convertir en un país centralista y un país netamente adoctrinado por la Iglesia. La educación estaba en manos de la Iglesia. Entonces empiezan una serie de reformas en la República Liberal y estas reformas pues no calaron muy bien en toda la sociedad. Generó muchos conflictos, muchos combates en muchas partes de Colombia y pues a partir de ahí empieza esa represión entre conservadores y liberales nuevamente. Olaya intentó trabajar con los dos partidos políticos, sin embargo, pues los conflictos eran más íntimos en la sociedad colombiana, eran más underground, sí, más de las bases. Entonces, bueno, ya después Olaya Herrera era un liberal muy moderado. Sí, el hombre pues, fue de transición entre los conservadores y los liberales. Sin embargo, en el 1934 aparece un man que se llama Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo era un liberal más radical, era de un corte liberal más reformista. Entonces el man empieza a hacer un poco de reformas, se le quita muchos poderes a la iglesia, le quita muchos poderes a los terratenientes, empieza a hacer reformas, reforma a la justicia, reforma al agro, reformas a, a la infraestructura, empiezan a generar nuevas obras, se crean nuevos institutos, nuevos órganos estatales. Mejor dicho, Alfonso López, para que me entiendan de qué talante era Alfonso López, ese gobierno de Alfonso López
o mejor, Alfonso López es declarado por muchos historiadores como el mejor presidente de la historia de Colombia, ¿sí? O sea, ese talante era Alfonso López y ese talante fue el gobierno de Alfonso López entre 34 y 38. Después llega al poder Eduardo Santos, el abuelito de Juan Manuel Santos, y Eduardo Santos pues tiende a hacer otro corte moderado igual que Olaya Herrera. Entonces, pues como que esa revolución en marcha que traía López Pumarejo, pues se vio frenada nuevamente por Santos, por lo cual se postula nuevamente las elecciones en el 42 y gana las elecciones, sino que el hombre tenía ya, pues ya por los años, tenía problemas, al final él no pudo terminar su gobierno en el 45 y designa finalmente, le entrega el poder a Lleras Camargo para que termine en el 45-46. Esta puja entre los liberales moderados y radicales, y aparte de eso había otro más radical que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, pues creó unas rupturas en el Partido Liberal que le abrieron la senda, le pusieron la alfombra roja para que volviera el Partido Conservador, esa ruptura entre el Partido Liberal. Entonces vuelve Mariano Espina, y Mariano Espina trata como que reestructurar la sociedad. Entonces la policía se vuelve la policía conservadora, vuelven los chulavitas, empiezan una masacre por parte de la policía hacia los liberales. Y la vaina se fue escalonando tanto que finalmente pues en el 9 de abril de 1948 es cuando asesinan a Gaitán. Y pues esa es la parte, pues obviamente la gente pues muy molesta, llega el Bogotazo, ¿sí? Pues, se convierte en Bogotazo, los disturbios, que fue el momento como más álgido de esa época de la violencia. Eso durante el gobierno de Mariano Espina, que fue el que ganó pues, las elecciones en el 46. Entonces, con la vuelta al poder de los conservadores, eh, se presenta este golpe a los liberales radicales, que fue el asesinato de Iglesia Gaitán, y pues se arma pues la catástrofe total en Bogotá, y vemos un titular del periódico El Tiempo, dice: Bogotá está semi-destruida, cobardemente asesinado el doctor Gaitán. Bueno, entonces, después de Mariano Espina en 1950, en plena guerra civil colombiana, una guerra que no se declaró civil, pero que fue una guerra civil, llega al poder otro conservador que se llama Laureano Gómez. Laureano Gómez era de un corte más radical todavía que Mariano Espina, casi que se especula que de manera fascista y nazista. Él decía que, o sea, él muchas veces cuenta la historia que Laureano Gómez elogiaba a los nazis, elogiaba el franquismo en España, entonces por eso se dice que era un corte fascista. Un corte fascista es que quería eliminar lo que no se parezca a él, ¿sí? Entonces, pues precisamente viene una guerra bastante, es decir, el Partido Conservador se va contra los liberales, y los liberales pues obviamente no se dejan, se arman las fuertes, se organizan en guerrillas, entonces empieza una guerra más complicada todavía. Producto de ello hace que llegue una junta militar, el general Rojas Pinilla, pues mamado de ese mapa, eh, toma las armas, bueno, él es el comandante del ejército, toma el poder, da un golpe de estado, no a Laureano Gómez, porque Laureano Gómez, eh, el hombre tuvo que entregar el cargo a un señor Urdaneta, Roberto Urdaneta, y cuando quiso volver Laureano Gómez, o sea, es decir, dejó encargado a Urdaneta, y cuando volvió a retomarlo en el 53, pues fue cuando la Junta Militar entró y tomó el gobierno. Cuando entra el gobierno, pues cuando entra la Junta Militar, entra sin una visión política, ni liberal ni conservadora. Entonces, esto generó un conflicto muy grande en los partidos, pero generó una cosa, generó que por fin llegaran a un acuerdo y hicieran la paz, ¿sí? Bueno, las paces por lo menos. Entonces, porque a ver, ellos habían tenido el poder durante muchos años, tuvieron el poder. De un momento a otro llega un militar y les quita el poder, se los arrebata, porque esa vaina no caló, no gustó para nada. Ellos acostumbrados a tener poder siempre, entonces pues dijeron: no, bueno, pues vamos a cosa, organicémonos. La mitad del poder para ustedes, la mitad para mí. 4 años gobiernan los liberales, 4 años los conservadores. Y pues obviamente con lo que se llamó el Frente Nacional, a partir de ahí pues acaba la guerra bipartidista, porque hacen las paces,
y a partir de ahí pues termina también esta época llamada la violencia. Entonces arrancamos el Frente Nacional en 1958, empieza el señor Alberto Lleras Camargo con la presidencia del 58 al 62. Nuevamente los liberales tratan de reestructurar el Estado, crean nuevas instituciones, claro que la ve mucho mejor a Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, pues bueno, Lleras Camargo llega, Lleras Restrepo, Lleras Camargo, perdón, era de un corte parecido de Alfonso López Pumarejo, por eso lo dejó en el poder. Después llega Guillermo León Valencia en el 62 y este man es el que las caga, hermano. Perdón, este man es el que la embarra. Porque a partir del gobierno de Guillermo León Valencia es que bombardean Marquetalia y es donde empieza el conflicto armado. A partir de ahí, por eso se me salió la expresión, les pido disculpas, pero a partir de ahí fue ese gran error de no escuchar, de no querer negociar, y pues a partir del gobierno de Guillermo León Valencia, eh, pues donde nace esta tragedia que todavía hoy, 60 y pico años después, todavía la padecemos. Por eso mi expresión, discúlpenme, pero fue una embarradota muy grande. La operación Marquetalia, se pudo encontrar otros otras maneras de diluir esos conflictos, pero bueno, ya, ya lo que está hecho, después llega Carlos Lleras Restrepo, crea muchas instituciones, creo que el bienestar familiar, bueno, crea muchas instituciones, el señor Carlos Lleras Restrepo, y se supone que el Frente Nacional iba a durar 12 años hasta el 70. Entonces en el 70 un movimiento llamado la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, liderada nuevamente por el general Rojas Pinilla, pero ya no como general, sino como un civil, se postula para las elecciones. Entonces el candidato del Frente Nacional era Misael Pastrana Borrero. El candidato del Partido Liberal era López Miquelsen, hijo de López Pumarejo, del reformista, y el otro candidato era Gustavo Rojas Pinilla. Cuando iban en el conteo, iba ganando las elecciones Rojas Pinilla. Se fue la luz, se cambiaron los canales de radio y a los días siguientes apareció siendo el presidente Misael Pastrana Borrero. Eso generó también otro conflicto y fruto de ese fraude electoral es el papá de Andrés Pastrana Arango, que también fue presidente de Antonio Uribe. A raíz de ese fraude electoral nace otra guerrilla, que es el M-19. Entonces el Frente Nacional, si bien permitió la paz bipartidista, al ser una organización tan cerrada, esa rosca tan cerrada entre las élites liberales y conservadores, al no querer escuchar a la población civil, a los campesinos, pues generó muchos males que todavía estamos padeciendo, como por ejemplo el conflicto armado. Empieza con la operación Marquetalia y para muchos finalizó en el 2016 con la desmovilización de las FARC. Entonces, pues esto básicamente es lo que hasta aquí quiero que lleguemos hasta el año 74 y ya pues en la próxima clase continuamos trabajando sobre el conflicto armado en Colombia. Ya continuamos en clases.